Entre bienes, acciones y valores, ¿qué tiene y qué vale en el derecho civil? En este podcast nos reunimos cuatro estudiantes de derecho para hablar de manera relajada y fundamental sobre temas esenciales del derecho civil. Estos, en este caso, serían los bienes, las acciones y los títulos, valores. Esta charla fluida buscamos explicar de forma sencilla conceptos que forman parte del patrimonio, la propiedad y las relaciones económicas que se desarrollan tanto en el ámbito civil como en el comercial. El objetivo es comprender cómo estos conceptos jurídicos se interrelacionan y su importancia práctica en la vida cotidiana. Es así que este podcast lo titulamos Entre bienes, acciones y valores, que tiene que ver y que vale en el derecho civil. Mi nombre es Daniela, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast jurídico. Hoy estaremos hablando de un tema que parece muy técnico, pero que está presente en la vida cotidiana de todos, los bienes, las acciones y los títulos valores. Yo soy Daniela y me acompañan mis compañeros Fran, Fernando y Nicolás. Fran, hola, ¿cómo vas? Hola Dani, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Pues para mí es un gusto estar acá. Este tema tiene pues de todo, desde el carro que compramos hasta las acciones de una empresa o hasta un cheque que firmamos. Don Fer, hola, ¿cómo está? Don Fer, hola. Doctor Fernando tiene el micrófono apagado. Exacto, y muchas veces usamos esas palabras sin saber que tienen un peso jurídico muy claro. Nico, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Así que hoy la idea es conversar sobre qué son los bienes en el derecho civil, qué significa tener acciones y cómo funcionan los títulos valores de las relaciones económicas. Estos tres conceptos, bienes, acciones y valores, están definidos en nuestro marco jurídico colombiano, en el Código Civil, desde el artículo 653, entre otros, y el Código de Comercio, desde el 379 hasta el 619. Y en estos marcos regulatorios nos explican que pueden considerarse un bien, una acción y un título valor. Perfecto, muchachos. Entonces podemos comenzar con el primer bloque. Este sería entonces los bienes. A ver, Frank, por lo básico, iniciemos por esa parte. ¿Qué entendemos en derecho por un bien? Bueno, doctora Daniela, pues en palabras simples, un bien es todo lo que puede servir para satisfacer una necesidad y que además puede ser apropiado pues por alguien. Pues se puede decir que en otras palabras, algo que se puede tener, usar o disfrutar y que el derecho pues lo protege. Y si lo pensamos en la vida real, un bien puede ser desde una casa, un carro, hasta algo que no se toca, como un derecho a autor o una patente. Todo eso tiene valor y forma parte de un patrimonio. El Código Civil colombiano en el libro segundo de los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce, título primero de las varias clases de bienes, artículo 653, concepto de bienes, manifiesta que los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos como una casa, un libro. Incorporales son aquellas que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Como vemos, ya el código nos da algo muy importante, que hay bienes, cosas materiales como bienes inmateriales. Por ejemplo, una casa o un carro son bienes corporales porque se pueden tocar, pero también existen los bienes incorporales como los derechos de autor o el registro de una marca. Aunque no los podemos ver, tienen valor jurídico y económico. Esto lo establece, como ya lo mencionó el doctor Fernando, en el artículo, en el Código Civil, y distingue claramente entre bienes incorporales, y que nos dice también qué cosas
pueden ser objeto de apropiación. Buena aclaración, muchachos. Además, teniendo en cuenta ya lo dicho, los bienes se pueden clasificar de muchas formas. Frank, ¿nos puedes contar, por favor, de cuáles formas se puede clasificar? Claro que sí, doctora Daniela. Pues sí están pues los bienes muebles e inmuebles, los fungibles e infungibles, los divisibles e indivisibles y pues entre otros, doctora Daniela. Don Por Fer, ejemplo, ¿usted nos va a regalar un ejemplo, por favor? con mucho gusto, por ejemplo, un billete de una denominación de 50.000 pesos, un esfero, son bienes muebles y además son fungibles, porque estos bienes se pueden reemplazar por otro que tiene la misma especie, cantidad. eh, en cambio, hay otros muebles, otros bienes que son inmuebles y a la vez son infungibles, como por ejemplo una casa donde haya vivido alguien famoso, por decir algo, Gabriel García Márquez. Entonces esto la hace que sea diferente a las demás. Entonces, por lo tanto, este es un bien inmueble e infungible. Por lo que no hay otra exactamente igual, don Fer, ¿cierto? Correcto. Nico, ¿qué otra También, categoría podemos añadirle? claro que sí, también se me viene a la mente que es muy importante estas categorías. Dentro de estas categorías encontramos el dominio público y la propiedad privada. Entonces, un buen ejemplo de un bien público podría ser nuestras carreteras. Y un buen ejemplo de, de propiedad privada, pues un hogar, una casa. Esto pues está sustentado en el artículo 674 del Código Civil y diferencia los bienes de uso público y los bienes de uso de particulares. Perfecto. Entonces, entendiendo esto, podemos pasar a los bienes como base del patrimonio, todo lo que una persona tiene, material o inmaterial. Esto forma parte de su patrimonio y ahí es donde entran las acciones y los valores. Con esto así le damos a la apertura un segundo bloque, que quiere decir las acciones, que suena a cosas de bolsa o empresas grandes, pero tiene obviamente su lado jurídico, como todo, y es bastante interesante. ¿Quién se le mide a explicarlo? Don Fernando, ¿nos ayuda? Correcto, compañero. Las acciones, ¿qué son? Son esas partes iguales en que se divide el capital social de una sociedad anónima. Es decir, por ejemplo, si una empresa tiene un capital de 100 millones de pesos y emite acciones por una cantidad de mil acciones, cada acción va a representar una milésima parte de la empresa. Esas personas ya que adquieren estas acciones ya tienen unos derechos por el solo hecho ya de tener estas acciones. Frank, ¿nos vas a contar, porfa, estas acciones, cómo se manejan, cómo es su participación y demás? Claro, doctora Daniela, y pues abarcando más lo que dice el doctor Fernando, pues es algo exacto y algo muy importante es quien compra acciones se convierte en parte de la empresa. Eso le da ciertos derechos, como recibir dividendos, participar en las asambleas o incluso hasta vender sus acciones. Pero también implica, pues, responsabilidades porque el accionista debe cumplir los estatutos y las reglas legales de la sociedad. En pocas palabras, ser accionista no es solo tener, pues, papeles, sino es participar en la vida, pues, jurídica y económica de la empresa, doctora Daniela. Nico, pregunta, ¿hay otros tipos de acciones? Claro que sí, Dari. Permíteme, ya te traigo cuáles son los tipos de acciones. Tenemos las ordinarias, que son las más comunes, las preferenciales, que tienen prioridad en el pago de dividendos, y las con derecho a voto limitado. Listo. Todas estas
discúlpame, todas estas las regula el Código de Comercio en sus artículos 380 a 386, donde explican los derechos de los accionistas y las clases de y las clases de accionistas, las clases de Bueno, acciones, qué pena. No, tranquilo, bastante interesante, interesante. Las acciones también se consideran bienes inmuebles, ¿cierto, don Fernando? Sí, las acciones son bienes muebles incorporales, porque se pueden transferir, como decía el compañero Fran, se pueden pasar de una persona, las puede ceder, las puede vender a otra persona, tienen un valor económico. Por ¿Pero son último, corporales o son incorporales? Incorporales. Ok. Frank, detrás de cada Pues, acción, listo, doctora Daniela. Pues algo que se olvida es que detrás de cada acción hay una relación jurídica, ¿sí? El accionista tiene pues derechos, pero también obligaciones como cumplir con los estatutos y aportar al capital cuando sea necesario. Nico, en cuanto a regulación en Colombia, ¿de qué hablamos? ok, como veníamos hablando, tenemos principalmente Código Civil y Código de Comercio. También tenemos que dejar muy en claro que las acciones se representan muchas veces mediante títulos valores. Nico, gracias por decirlo. Ese es el enlace perfecto para pasar a nuestro último tema, que son los títulos y valores. Entonces, ¿qué son los títulos y valores y para qué sirven? Nico, Bueno, conectemos ahí esa idea. ok, un título de valor es un documento necesario para ejercer un derecho literal y autónomo en el incorporado. En palabras sencillas, quien tiene el título tiene el derecho y esto está definido claramente en el artículo 619 del Código de Comercio. Fran, ejemplos clásicos, ¿qué? ¿Cuáles hay? Pues, doctora Daniela, podemos decir eh, podemos decir que un ejemplo de un título valor, pues es el cheque. Podemos también hablar de un título, el pagaré o la letra de cambio. Cuando tengo un cheque es porque tengo el derecho, pues, a cobrar el dinero que representa, ¿sí? Y aunque, pues, a veces parecen simples documentos, en realidad son fundamentales porque hacen que el crédito y los negocios funcionen, pues, de manera más segura. O, o incluso en hoy existen títulos, valores electrónicos, lo que muestra cómo el derecho evoluciona, pues junto con la tecnología. Don Feder, ¿tenemos algo más que añadir a esta aclaración? Como bien decía el compañero Fran, algo muy importante es que los títulos valores facilitan la circulación del crédito y del dinero. Gracias a ellos, las relaciones comerciales son más ágiles y seguras. Bueno, y jurídicamente tienen tres características clave. Ya hablamos de las tres: incorporación, literalidad y autonomía, ¿sí o no? Nico, ¿qué Exacto, podemos doctora hablar de Daniela. esto? Exacto, así es. Voy a explicar un poco en palabras básicas la incorporación, el derecho que está dentro del documento. La literalidad es que solo se vale lo que se dice en el documento, ni más ni menos, solo lo que está en el documento. Y la autonomía, cada tenedor de buena fe tiene derecho en sí de ejecutar el título valor. Sin depender de lo anterior. Sí, depende, Frank, exacto. Dígame, Frank, doctora Daniela, ¿por qué son tan importantes? pues, ¿por qué son tan importantes? Porque ahorita en la economía moderna y también son considerados bienes muebles, aunque sean representación de dinero o podemos hablar de derechos.
Don Fer, denos un cierre, porfa. Hay que tener en cuenta que actualmente los títulos valores también pueden ser, como ya venían siendo físicos, ya ahora les han aumentado los electrónicos. Ya la ley colombiana les reconoce el mismo valor jurídico a los documentos digitales. Perfecto. Bueno, entonces algunas conclusiones. ¿Qué sacamos de todo esto, Frank? Bueno, pues yo me quedo con la idea que todo en el derecho gira en torno al valor de las cosas, sean materiales o no. Entender los bienes, las acciones y los títulos valores, pues nos ayuda a comprender cómo se mueve pues la economía y pues que también el derecho protege lo que las personas posean y crean. Don Fer, ¿alguna acotación en especial? Sobre las acciones son una forma moderna de propiedad que representa la participación, como lo decíamos, y el poder económico dentro de una sociedad, dentro de una empresa. Nico, ¿algo Bueno, más? claro que sí. En conclusión, tenemos que los títulos valores son herramientas que nos sirven para garantizar el cumplimiento y las obligaciones y dinamizan la economía. Excelente, muchachos, perfecto. En pocas palabras, el derecho de bienes no se queda en lo material, sino que abarca todo lo que tiene valor, incluso en un mundo empresarial y financiero. Gracias, compañeros, por este episodio y nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Gracias, doctora Daniela, por su invitación. Gracias, Una feliz tarde. compañeros. Muy amables.